Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa tarde. Estamos ya reunidos aquí para iniciar con el servicio virtual, con el discipulado virtual que damos cada lunes, ¿verdad? A partir de las 6 de la tarde. Y hoy corresponde al tema la ley de los miembros en las manos. Este tema verdaderamente es muy importante. Si nosotros deseamos y anhelamos la victoria en el mundo espiritual, necesitamos, hermanos, conocer acerca de este tema. No podemos nosotros, hermanos míos, menospreciar la palabra del Señor en un tema tan importante, porque en la medida que nosotros, amados hermanos, nos interesamos en estos temas, el Señor nos va a ir puliendo, nos va a ir purificando, nos va a ir edificando, nos va a ir exhortando, nos va a ir ayudando para que podamos crecer, para que podamos desarrollarnos y llegar a la estatura del varón perfecto. La semana pasada hablamos de la ley de los miembros en los ojos y vimos el origen, ¿verdad?, de esa ley de los miembros, porque cuando Adán y Eva pecaron, hermanos míos, allí se gestó la ley de los miembros y entró el pecado. Primero tuvo que la serpiente activar en la mujer la ley de los miembros en sus ojos, porque cuando ella miró aquel fruto, dice que lo miró que era agradable y que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Entonces, hermanos, vamos a orar en esta hora y a pedir a nuestro Dios que nos bendiga, que nos ayude y que hoy podamos ser ministrados por su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, oh Dios, suplicante, Señor, para que tú envíes a nuestras vidas, Señor, eh, palabra, palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que esta palabra sea, Señor, poderosa para arrancar de nosotros todo aquello que quiera dañarnos, Señor, y que quiera detener nuestro crecimiento. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que en tanto que estamos predicando tu palabra, tu Espíritu Santo vaya obrando maravillas, milagros, liberación en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. La Biblia, hermanos, nos habla del origen de la ley de los miembros, en este caso de las manos. Génesis capítulo 3, el verso 6 dice que cuando la mujer vio, ahí se activa la ley de los miembros en los ojos, porque vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Entonces ahí hay una activación, hermanos, de la ley de los miembros en los ojos. Y dice que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, pero hay una activación también en las manos. Dice la Biblia, tomó de su fruto. Y obviamente, ¿verdad? Lógicamente lo tomó con sus manos. Extendió su mano y tomó aquel fruto y lo comió. Entonces, en ese momento se activa la ley de los miembros en las manos. Ya explicamos, ¿verdad? En los otros temas qué significa la ley de los miembros, que tiene que ver con esa costumbre, ¿verdad? De practicar el pecado con ciertos miembros de nuestro cuerpo y que debido a la costumbre, debido al hábito, se ha vuelto una ley. Entonces, aquí se activa, aquí se abre la puerta por medio del sentido del tacto, ¿verdad? Toma del fruto y entonces Eva come del fruto, toma de aquel fruto y lo disfruta. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Aquello no pasó desapercibido para el Señor, sino que el Señor, cuando vio que en la mujer y en el varón se activó esta ley de los miembros en las manos, dice Génesis 3:22,
Entonces el Señor Dios dijo: He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, Dios aquí lo que está haciendo, ¿verdad? Es de alguna manera alejando al ser humano que ya ha dado pie a la ley de los miembros en sus manos para que ellos no extiendan sus manos. Y ahora, ¿verdad? Con esas manos sucias, con malas obras, entonces ellos también disfruten de vida eterna. Entonces, eso es imposible, eso no puede ser. Entonces, amados hermanos, a partir de aquí es que se activa, hermanos, se activa la ley de los miembros en las manos. Considero yo que desde aquel momento se activaron todos, en todos los miembros, la ley de la cual estamos hablando. Entonces, hablemos de algunos ejemplos de la ley de los miembros en las manos. Bíblicamente, hermanos, las manos representan las obras, ¿sí? Nuestras obras. Cuando aquellas obras son obras negativas, cuando son obras pecaminosas, cuando son obras que nos da vergüenza que otros miren, cuando son obras que van en contra de la palabra del Señor, entonces, hermanos míos, esas obras son ley de los miembros en las manos. Por lo tanto, la ley en las manos significa la práctica de obras muertas, obras desagradables a Dios. Por ejemplo, robar. Esa es una ley de los miembros en las manos. Robar, golpear, masturbarse. Y aquí podríamos poner varios ejemplos. A lo mejor usted nos puede ayudar allá, ¿verdad? Escribiendo algo, algún pecado, ¿verdad? Que se realiza debido a la ley de los miembros en las manos. Y eso lo vamos a estar viendo algunos. Por ejemplo, comencemos con la violencia. Hermanos, Génesis capítulo 4, verso 11, nos habla aquí, hermanos, pero acerca de Caín. Y el Señor le dice: ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Esta ley de los miembros es violencia. Usted sabe la historia, ¿verdad? Caín y Abel. Abel se confió de su hermano, lo invitó al campo y allá en el campo Caín se levantó contra su hermano y atentó contra la vida de Abel y consiguió matarlo. Entonces, las manos de Caín fueron activadas y empezó a fluir en su vida, hermano, la ley de los miembros. Porque, hermanos, cuando nosotros prestamos nuestros miembros al pecado, ¿sí? Entonces comienza a gestarse esa ley de los miembros en nuestro cuerpo. Yo le decía el domingo, ¿verdad? Un refrán que ocupamos mucho que dice: tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, hay pecados que son, hermanos, de violencia, ¿sí? Que promueven la violencia. Existen personas con esta ley de los miembros en sus manos. Por ello, ¿verdad? Mucha gente es agresiva. Mucha gente, hermano, no puede dialogar, no puede entrar en un momento de diálogo, de intercambiar ideas con alguien, sino que, hermanos, empiezan pues a tratar de arreglar los problemas a los golpes, imponiendo su ley agresivamente. Entonces, eso no es algo ajeno al cristianismo. Mucha gente dentro del cristianismo, o sea, siendo hijos de Dios, todavía tienen una ley, esa ley de los miembros en las manos, ¿verdad? Algunos desafortunadamente pasamos por ahí, siendo cristianos, todavía se agarraba a golpe con su esposa,
se tiraban los trastes a la cabeza o a la cara, eh, hacían un montón de cosas agresivamente y muchas veces incontrolables. Por lo que, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, hermanos, golpean salvajemente a otras personas. Desafortunadamente, hermanos, en lo personal, pues, yo me voy a ministrar en esta tarde. A veces a mí me gusta ver el box, me llama la atención. Pero qué triste, ¿verdad? Cuando vemos que uno de ellos, el contrincante, le da un golpe en la mandíbula y lo tira a la lona y queda completamente noqueado. Algunos gritan y ¿por qué? Porque tienen esa ley de los miembros en las manos y tenemos que pedir al Señor que nos haga libres de esa agresividad, ¿verdad? Aunque es una agresividad encubierta, una agresividad hermanos, no la ponemos a veces en práctica, pero en la mente, hermanos, recuerde que el Señor enseñó que en el Antiguo Testamento se hablaba de pecados prácticos, ¿verdad? De pecados que se llevaban a la vida diaria. Por ejemplo, si alguien mira a una mujer para codiciarla, bueno, el que miraba a una mujer, más bien, el Señor dijo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, cualquiera que en su corazón guarda agresividad y dice, me gustaría darle una buena, ¿verdad? Eso es una ley de los miembros que todavía se encuentra ahí. Por ejemplo, nosotros vimos, no sé si usted, pero yo lo vi, el video aquel donde golpearon al ladrón. Yo creo que si ya entre cuatro lo tenían controlado, era cuestión de, perdón la palabra, de amarrarlo y entregarlo a las autoridades y que ellos se hicieran cargo. Pero no, la ley de los miembros en las manos les decía, hay que darle. Y si es posible, hay que matarlo para que aprendan los demás. Entonces, hermanos, hay gente que golpean salvajemente a otras personas. Y en este caso, hermanos, a veces incluye a la esposa o incluye a los hijos. Y eso es lamentable, ¿verdad? Y yo digo, bueno, en el mundo ocurre esto. Y sería como el pan de cada día en el mundo. Pero que ocurra en la iglesia y que ocurra en los hermanos, hermanos, estamos aquí ya ante una necesidad de ministración de esta persona, porque no puede continuar de esa manera, tiene que salir de esa esclavitud, porque recuerde que la ley de los miembros nos lleva a la ley del pecado. ¿Para qué? Para esclavizarnos. Y esa ley del pecado batalla, tiene un conflicto con la ley en nuestra mente y en nuestro corazón que el Señor ya empezó a escribir desde que nosotros le recibimos en nuestro corazón. Amén. Entonces, tal vez por eso, ¿verdad? Mucha gente cuando después no sé, darle una bofetada a su esposa o la esposa tirarle la escoba al marido, se siente mal y dice, ¿qué hice yo? ¿Por qué, Señor, hice esto? Entonces, hermanos, cuando la persona, siendo cristiana, reconoce eso, entonces necesita, hermanos, pedirle al Señor que le libere y que rompa en el nombre del Señor con esa ley de los miembros. En unos minutos voy a explicar, ¿verdad? Uno o dos formas como podemos liberarnos de esta ley. Aunque les debo decir que esa ley, hermanos, va a estar una y otra vez tratando de volvernos a esclavizar. Hablemos un momento acerca de, bueno, Proverbios capítulo 6, verso 17. El Señor habla aquí de lo que aborrece y dice que los ojos soberbios, la lengua mentirosa, pero también menciona al final del verso 17 las manos que derraman sangre inocente. Fíjese, la traducción Yuneman dice derramando sangre de justos. Entonces, hay naciones, hermanos, donde han derramado sangre de justo y en sus manos tienen esa ley de los miembros. Una ley de los miembros
que les lleva a utilizar sus manos para asesinar, para matar a aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Por eso es que nosotros debemos clamar, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso tenía una ley en sus manos, que era la ley de los miembros, y él perseguía a los hermanos y los mataba, los arrestaba, le hacía todo tipo, ¿verdad?, de castigos, solo por ser cristianos. Entonces, esta versión, la Yuneman, dice que son manos derramando sangre de justo. Entonces, note esto que la palabra del Señor dice, que va a haber gente que tiene una ley en los miembros, en sus manos, que va a buscar la manera de que sus obras te hagan volver atrás, te hagan regresar otra vez del camino. Y tal vez, ¿verdad? Usted diga, pero es que no me conocen, no saben de dónde vengo yo. Y desde el momento que nosotros declaramos eso, hermano, podemos estar volviendo a activar la ley de los miembros en nuestras manos. Lo mejor es dejarle al Señor que Él haga, hermanos, su voluntad. Mía es la venganza, dice el Señor. En un lugar de nuestro México lindo y querido, hermanos, en San Juan Chamula, usted puede investigar eso. Ahí, hermanos, a los evangélicos los mataban, los maltrataban, hasta que formaron una asociación, una coalición, y hermanos, y se armaron de machetes y de armas para no dejarse matar más. Y entonces tomaron las armas y volvieron otra vez a activar, hermanos míos, esa ley de los miembros en sus manos. ¿Usted cree que el Señor no podía matar a aquellos que lo estaban crucificando? ¿Usted cree que el Señor no podía mandar ángeles para acabar con todos esos soldados romanos? Claro que sí. Pero el Señor en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, mi hermano, pero ellos sí saben lo que hacen, ellos sí están conscientes porque algunos ya fueron cristianos. Ok, hermano, pero esos que fueron cristianos volvieron a activar la ley de los miembros en sus manos. Hay otro ejemplo, hermanos, que tiene que ver con la ley de los miembros en las manos. Efesios 4:28 dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Robar, hermanos, es una ley que se activó en los miembros. Tal vez desde pequeño, ¿verdad? Le tomábamos una monedita a mamá o le tomábamos un billetito o agarrábamos cosas, ¿verdad? Cuando íbamos a visitar a algún familiar o algún vecino y de pronto pues ya teníamos algo en la bolsa y eso activa, hermanos, en nosotros esa ley de los miembros que se llama hurto, que es robar. Y muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros venimos al camino del Señor, sigue activado porque como no conocemos, recuerde que, hermanos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces resulta pues que algunas personas cuando van recibiendo esta enseñanza se dan cuenta que sus manos las han estado ocupando para tomar aquello que no es de ellos. Por ejemplo, Malaquías, el Señor le dice al pueblo de Israel, ustedes me han robado, toda la nación me ha robado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos robado? Y entonces el Señor le responde, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Esa es una manera de robar, hablando en el sentido espiritual. Y hay gente que tiene esa ley en sus miembros que publica, ¿verdad? Que el diezmo ya no es de este tiempo pues desafortunadamente, ¿verdad? Hay gente que ignora las escrituras. Algunos hermanos lo ignoran eh, pues voluntariamente.
Entonces, existen personas que se han acostumbrado a hurtar y le quitan sus pertenencias a otras personas. Tienen esa ley en sus manos. ¿Pueden trabajar? Sí, pueden trabajar. ¿Deben trabajar? Sí, deben trabajar. Pero como en sus manos ya se activó una ley, tienen la costumbre de robar, la costumbre de hurtar, hermano, en quitarle sus pertenencias a otra persona. Diariamente, hermanos, estamos viendo noticias que si en tal plaza le robaron a fulano y no fue 500 pesos, sino fueron miles de pesos. ¿Cómo lo saben? Hay gente, hermanos, que de cuello blanco, diríamos nosotros, ahí en el banco, que pues tal vez dan el pitazo a otros y que también tienen esa ley de los miembros en sus manos, porque como manejan dinero, ¿verdad? Y ese dinero les abre el hambre de codicia o la codicia, hermanos, entonces ellos quieren tener más. Entonces, hermanos, existe también lo que se conoce en psicología como cleptomanía. La cleptomanía, hermanos, es llevarse objetos varios sin estar consciente de ello. O sea, hay gente que ya roba, hermanos, porque ya su mente está programada, ya sus manos están programadas involuntariamente, hermanos, ellos toman objetos. Entonces, el hurto es una manera, hermanos, de la ley de los miembros. Y no hablemos, ¿verdad? Más arriba de políticos que buscan tal vez solamente un puesto para eh, pues hacerse más ricos, ¿verdad? Con dinero del pueblo. O, bueno, en eso no nos vamos a meter, porque ni político soy, ni Juan el Bautista soy. Entonces, hermanos míos, entonces, entonces hablemos aquí que también, hermanos, hay manos injustas, hay manos que cometen iniquidad. Salmo 7:3 dice, oh Señor Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos injusticia. La Biblia de Dios habla hoy, la versión L 2002 dice, ¿acaso he cometido un crimen? La Reina Valera 1960 dice, si hay en mis manos iniquidad. Entonces, hermanos, la injusticia, el crimen, la iniquidad es parte de la ley de los miembros que se activa en mucha gente. Entonces es importante que nosotros analicemos nuestras manos y miremos, hermanos, nuestras obras, cómo estamos actuando. Porque, hermanos míos, la iniquidad, te sabe, ¿verdad? Que hay tres niveles de ofensas a Dios. La primera, cuando nosotros, hermanos, cometemos una transgresión contra el Señor y le ofendemos. La segunda es cuando, y ya hermanos, no la cometemos una vez, sino ya la hicimos otra vez y volvimos otra vez a cometer esa misma transgresión, ahora se convierte en un nivel más arriba o más abajo, que es pecado. Pero si aquella actitud, aquella costumbre, hermanos, se mantiene en práctica, ¿sí? Entonces aquellas manos se vuelven manos de iniquidad, porque ya acostumbraron esas manos a practicar ese pecado. Mire, hay otras formas, o la ley de los miembros en las manos se presenta de diversas formas. Por ejemplo, la pereza. Proverbios 6:10. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Fíjese lo que le estoy diciendo. Una persona dijo en cierta ocasión, mi amor, fíjate que tu tío la otra vez pues nos regaló, ¿verdad? La bicicleta. Y tu otro tío nos regaló la batea.
y tu hermana nos regaló el refrigerador y tu hermano nos regaló el juego de sala y tu fulano también nos regaló tal cosa y así, ¿verdad? Y ya ves que hemos logrado varias cosas, dice, sin vergüenza, ¿verdad? Y luego le dice, pero ¿sabes qué? Me he dado cuenta, mija, que tu papá nunca nos ha dado nada de eso. Hermano, hay gente que solamente cree que hay que extender la mano para recibir las bendiciones. Cuando, hermanos, el Señor llevó al pueblo de Israel por el desierto, en el desierto le daba todo, hermanos, caía del cielo, el agua salía de una roca, es más, mandó carne también, ¿verdad? Y por medio de unas aves para que ellos comieran. Pero cuando ya llegaron a la tierra prometida, hermanos, ahí cesó el maná, dejó de fluir el maná y ahora ellos iban a extender sus manos a las plantas para cosechar. Hay gente que cruza por un poco las manos para reposo y sus manos están llenas de pereza. Acostumbraron sus manos a no hacer nada. Y yo creo que todos tenemos una capacidad para trabajar, para laborar en algo. Pero cuando permitimos que nuestras manos se acostumbren, se habitúen a no hacer nada, a no ser productivas, entonces va a venir la necesidad como caminante y la pobreza como un hombre armado a tu vida. Bueno, no a la tuya, pues, sino a la vida de aquellos que no trabajan, sino que están esperanzados a que el gobierno, ¿verdad? Con eso de que ahorita ya la esperanza del país está dándole que si un vale a los ancianos, a los estudiantes, a todo mundo está queriendo, ¿cómo decir? Eh, apoyar o darle dinero sin hacer nada. Entonces, hermano, esa situación crea una nación independiente, una nación que no va a dar mano pues al trabajo, sino que está esperanzada. Por eso hay mucha gente que se queja y dice, es que pasó el tal partido y pasó ahora el otro partido y ahora está este otro partido y yo sigo pobre y yo sigo en la misma. Pero a veces no nos analizamos porque es que nosotros, hermanos, hemos permitido que nuestras manos estén llenas de pereza. Mire lo que dice la Biblia, porque la mano también, hermanos, tiene una ley de los miembros que se refleja o se manifiesta por medio de la negligencia. Proverbios 10:4 dice, pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. Entonces, habemos personas, y me voy a contar entre ellos, que hermano, que queremos hacer las cosas como caigan. Yo lo he visto, hermanos, en trabajos que he pedido pues para mi casa, eh, eh, digamos así, ¿verdad? Albañiles. Albañiles que le digo, mira, quiero este trabajo, lo quiero así. Y hay unos que tienen una mano diligente y hacen un trabajo exquisito, un trabajo verdaderamente aplausible. Eh, Disculpe esa palabra plausible, ¿verdad? Pero es que fue la que se me vino a la mente. Pero, pero hermanos, pero también he contratado otros que lo hacen como caiga. Esos yo ya no los quiero contratar. No porque sea albañil, sino porque su mano es negligente. Entonces, pero la mano de los diligentes enriquece. Entonces, estas son leyes que hay en las manos, hermano. Dice Proverbios 12:24, la mano de los diligentes gobernará. La gente que es responsable, la gente que es ordenada, la gente, hermanos, que se ocupa de hacer las cosas bien o hacerlas muy bien o hacerlas excelentemente. Esas personas van a llegar a ocupar puestos, ¿verdad? De liderazgo. Ellos van de alguna manera a ser autoridades. Ahí sí, ¿verdad? Se puede cumplir lo que dice la Biblia, que van a ser cabeza y no cola. Pero la indolencia, hermano,
Dice que será sujeta a trabajos forzados. Todavía me acuerdo pues de lo que me comentaba mi yerno, Sammy, me decía, yo llegué a supervisar una obra porque él trabaja en el municipio. Él estudió, se preparó, hizo lo posible por salir adelante, ¿verdad? En dos profesiones. Y le dieron un trabajo en el gobierno, pues. Pero cuando llegó a- a supervisar una obra donde estaban trabajando unos que estaban en mitad del sol, estaban sudando, estaban sofocados por el sol, entonces, hermano, uno de ellos empezó a quejarse y a decir, mira pues, mira ese, enclimado, y nosotros acá en el sol. Y empezó a hablar y a hablar. Y pensó pues que mi yerno iba a quedarse callado y lo llamó, le dice, oye, ven para acá. Y lo llamó aparte y le dice, fíjate, y empezó a contar una historia. Le dice, fíjate que mi padre eh, fue albañil y es albañil, pero resulta que él se apuró y de su trabajo nos obligaba a que estudiáramos. Porque él decía, mi hijo, yo no quiero que tú seas como yo. Yo no quiero que tú te quedes rezagado, sino que te prepares y logres escalar y logres trabajar en cosas que verdaderamente te gustan y que no te mates pues en el sol. Y entonces aquel muchacho se quedó callado, ¿verdad? Hay mucha gente, hermanitos, que prefirieron salirse de la escuela, no quisieron agarrar un lápiz, un cuaderno, un morral que pesa menos que una lata de mezcla, que una pala que grava o que arena, hermanos, o que un saco de cemento. No hay nada de malo en ser albañil, gloria a Dios por los albañiles, pero hay gente que se queja por serlo. Pero ¿quién fue el responsable de eso? Pues ellos mismos, ¿verdad? En lo que se quejan me refiero. El que lo hace con gusto y está trabajando y dice, me gusta hacer esto y lo hace con diligencia, gloria al Señor, ese es su mero mole. Entonces hay otra ley, hermanos, dentro de la ley de los miembros está destruir. No sé si usted se ha dado cuenta que hay gente que todo lo rompe, hermano. ¿Será que me preste su bicicleta? Le dicen al vecino. Y ya se la traen, hermano, nada más el manubrio le trae. Y las llantas ponchadas. Todo lo rompen. Lo que cae en sus manos lo rompen. Levantan comida de la estufa y la tiran. O sea, hay una ley en los miembros de su mano, ¿verdad? Y entonces, Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Enfocándonos a las manos de la mujer necia, que no estamos hablando aquí, hermanos, del género femenino, sino estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? Como la mujer sabia, la novia, la amada del Señor. ¿Cuánta gente, verdad, que tiene ya parte en la iglesia o en la congregación, hermanos, con sus manos a veces echa a perder todo lo que Dios había estado construyendo desde hacía tiempo, ¿verdad? Por no controlar su carácter, por no controlar, hermanos, sus palabras, por no controlar sus manos. Entonces, hay personas que destruyen lo que el Señor ya iba construyendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que, hermanos, ministre nuestras manos. ¿Usted ha escuchado alguna vez que hay gente que tiene buenas manos para sembrar? ¿Verdad? Hay gente que siembra, hermanos, digamos, chayote y hermanos, le da unas hortalizas preciosas. Hay gente que le entregan, como en el caso de José, que Potifar le entregó en sus manos la administración de su casa. Y todo iba perfecto, ¿verdad? Hasta que la mujer extendió sus manos hacia José. Pero José, hermanos, huyó, no permitió que sus manos acariciaran la piel de una mujer que no era de él, que no era para él. Entonces mucha gente con sus manos,
o con nuestras manos a veces destruimos lo que el Señor mismo ha ido construyendo, hermanos, al pasar del tiempo. Recuerde que esto es un proceso. Entonces, hay otra costumbre que hay en la ley de las manos, que es la traición, hermano. Wow. Mateo 26, 23 dice, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Mire, en el mismo plato metiendo la mano, haciendo las mismas obras del Señor, compartiendo en la misma mesa. El apóstol Sergio nos ha enseñado, hermanos, que en la mesa se define mucha gente. Y en la mesa, hermanos, también se puede ver la ley de los miembros en las manos. Porque si alguien está acostumbrado a traicionar al Señor, traicionar a su cónyuge, traicionar, hermanos, a su familia, entonces esa persona tiene una ley de los miembros en sus manos. Entonces, estamos hablando de la traición. Entonces resulta, hermanos, que también aquí les voy a decir algo más. En Apocalipsis capítulo 13, verso 16, nos dice que hay una ley que es anticristiana. Dice, además logró que a todos grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Eso tiene que ver con las obras. Pero estas personas ya llevaban el 666 de antemano, de acuerdo, ¿verdad? A 2 de Timoteo capítulo 3, parece que es, o 1 de Timoteo. Ahí me la checa, por favor. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque ya traen en su forma de obrar, de accionar, la marca. Incluso nosotros pensamos que es una marca, que es un sello, cuando en realidad probablemente sea el nombre de la bestia o el número de la bestia. Entonces, hermanos míos, todas estas cosas tienen que ver con la ley de los miembros. Pero si yo dejara aquí de predicar, entonces mi predicación fuera solamente, hermanos, acusadora. En que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Porque ese no es el propósito de la administración. La administración, hermanos, tiene que ver, de la palabra, tiene que ver con procurar la limpieza. El Señor habló, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, verso 30, hermanos, de una manera, dicen algunos, exagerada, y dijo, y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Mire qué interesante esto, hermano. Que la ley de los miembros nos podría llevar o podría llevar a alguien, hermanos, al infierno. Y el Señor está diciendo que hay que renunciar a ese pecado que está en tus manos, a esa ley que está en tus manos. Tienes que renunciar, cortar esa ley y echarla fuera de ti, porque te está llevando a pecar. Entonces es mejor que se pierda, dice, uno de tus miembros. Y el Señor lo está hablando no de manera literal, sino que es una figura, hermanos, es una hipérbole. Hipérbole, hermanos, es una exageración voluntaria. De manera que el Señor lo que está diciendo, renuncia. Es mejor que renuncies a que estés disfrutando del pecado y que te sientas placer en lo que haces con tus manos, pero que al final de cuentas te vas a perder completito y vas a ir al infierno. Es mejor renunciarlo. Entonces, también dice la Biblia en Éxodo capítulo 30, verso 18, hermanos. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Mire qué tremendo. Pondrás en ella agua y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos
las manos y los pies. Los pies vamos a trabajarlo a explicarlos en otra sección de este mismo tema, pero se iban a lavar las manos. Quiere decir que aunque fueran sacerdotes, que aunque fueran ministros del Señor, tenían que llegar ante la fuente de bronce y lavar sus manos, limpiarlas, purificarlas. Agua representa, hermanos, la acción poderosa del Espíritu Santo, pero también la acción poderosa de la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos y debemos dejar que el Espíritu Santo purifique nuestras vidas y corran esos ríos de agua viva en nuestro interior, hermanos, y que nos purifique en el nombre del Señor, pero también, amados hermanos, escuchar la palabra del Señor con oídos circuncidados, ir al lavacro, hermanos, a la fuente de bronce y lavarnos voluntariamente nuestras manos. No es el pastor siguiendo a la oveja. A ver, ovejita, te voy a lavar tus manos, te voy a lavar tus patitas. No, no, no. Es la oveja yendo al pastor y diciéndole, pastor, quiero ministrarme. Tengo un problema en mis manos. Fíjese que yo he actuado de una manera incorrecta. He traicionado. He destruido cosas, he sido negligente, soy perezoso, he practicado la iniquidad, pastor, por favor, ayúdeme. Y entonces el pastor va a empezar a ministrarle con la palabra del Señor. Amén. Y entonces esa palabra, hermanos, nos va a purificar, nos va a limpiar, porque el Señor dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que les he predicado. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, amados hermanos, no hay pero. No hay un pero que valga. No podemos decir, ay, es que yo no puedo. Tiene que poder en el nombre de Jesucristo, porque la situación es terrible. Dicen, no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Porque si por lo que practico con las manos me voy a ir al infierno, mejor limpio mis manos, renuncio a lo que practico con las manos, ¿verdad? Y ya en un extremo, ¿verdad? Y en una acción hiperbólica, tal vez el Señor tenga que tumbarnos a veces las manos o nosotros. Bueno, pero no estoy invitándole, ¿verdad?, a tumbarse las manos. Estoy hablando en sentido metafórico. Entonces, mis hermanos, el Señor tiene los instrumentos, tiene la maquinaria, tiene el medicamento para que nosotros seamos ministrados en nuestras manos. Y en esta hora yo quiero orar por tu vida. Quiero pedir al Señor porque venga una administración de parte de Él. Mientras nosotros hemos estado predicando esta palabra, el Espíritu Santo ha estado llegando ahí donde estás. Y esta palabra tiene poder, hermano. Tiene poder. Un poder maravilloso. Por lo tanto, en el nombre poderoso de Jesús, como siervo de Dios, como ministro del Señor, te llevo ante la fuente de bronce para que ahí laves tus manos en el nombre poderoso de Jesús, para que mires cuáles son esas cosas que Dios aborrece y que se han vuelto hábitos, se han vuelto costumbre en tus manos. Si has tomado lo que no es tuyo, si no has abierto tu mano al necesitado, entonces hay una ley en los miembros, hay un hábito egoísta, un hábito que tiene que ver con un egocentrismo, pero en el nombre de Jesús pedimos al Señor que su Espíritu Santo venga sobre tu vida y la palabra del Señor te llene en esta tarde y puedas tener victoria sobre esa ley. En el nombre de Jesús de Nazaret, y la ley que Cristo está escribiendo en tu mente y en tu corazón cobre fuerza, cobre vigor en ti y te ayude para levantarte cada día en victoria en el nombre poderoso de Cristo. Que el Señor bendiga tu vida, amado hermano, y le recordamos que el día de mañana vamos a tener el servicio virtual aquí por este medio a las 6 de la tarde.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.